Vamos a hacer lectura de los 3 primeros versículos. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, Juan 18, verso 1 en adelante. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder abrir un nuevo capítulo de tu palabra, del Evangelio, del trazo que dejó nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra, cumpliendo plenamente tu voluntad, haciendo todo lo que era necesario para la salvación nuestra. Así es que permítenos hoy, amado Señor, como lo has hecho en tiempos anteriores, que nos permitiste entrar a la intimidad de ese aposento alto, ahora permítenos entrar a la intimidad del Getsemaní. Te pedimos, amado Señor, que doblegues nuestro corazón y que podamos nosotros tener el entendimiento claro y la disposición del Espíritu a comprender que entramos a un tiempo de gran dolor que resultó en gloria y alabanza a tu nombre. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Muy bien, hermanos, como notan, hoy comenzamos una nueva porción del Evangelio de Juan. A lo largo de la historia de la redención, entramos, creo que a las horas más oscuras de nuestro Señor Jesucristo. Tuvimos la oportunidad de leer todo el capítulo 18, que trata prácticamente del arresto de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted piensa precisamente en ese asunto de lo que es esa diligencia judicial, de lo que es un arresto, usted podrá ver aún en la historia de nuestro país cómo las capturas de los más peligrosos criminales han estado siempre marcadas con una misma constante. ¿Cuál? La huida. La huida. Los malhechores, ¿qué hacen? Huyen. ¿Por qué? Porque son conscientes de su culpa, ¿verdad? Lo hacen, huyen, ¿por qué? Porque todo lo que ellos consideran es no dejarse vencer en medio de su maldad. Ellos van a hacer todo lo posible para evadir la justicia. Ejemplos en nuestra nación tenemos de todos los colores, de todos los sabores. Pero piense, por ejemplo, en el caso de Pablo Escobar. Fue una persecución que llevó muchísimos años. Una persecución que absorbió muchos recursos. Se movilizó policía, ejército y otros estamentos como la inteligencia, y se utilizó también mucha tecnología durante muchos años para poder capturar a este criminal. Pero hermanos, los hombres culpables tienen una premisa, y es que siempre van a huir. Mientras que los inocentes van a procurar su defensa. Y a lo que quiero partir es, de donde yo quiero arrancar, es que nadie va a buscar su propia captura. Yo le pregunto, ¿acaso algún criminal sale al encuentro de quienes buscan para arrestarlo? No. ¿Podría un culpable acercarse voluntariamente al lugar donde sabe que va a ser capturado? Tampoco. Pues hermanos, hoy estas preguntas deben preparar nuestro corazón para entrar en una de las escenas más oscuras en la historia de la redención. Aquí vamos a encontrar la entrega, escuche bien, voluntaria
de nuestro Señor Jesucristo. Él se entrega voluntariamente. Él es el único que es sin culpa. Él no debe nada a nadie y Él es quien toma la iniciativa de avanzar deliberadamente hacia su arresto. Por eso, aquí en Juan 18, del 1 al 3, nos encontramos, o más bien, no nos encontramos a un malhechor tratando de escapar. No, nos encontramos es al Hijo de Dios cumpliendo el propósito con el cual vino a este mundo. Hermanos, la Biblia lo que hace es mostrar de una manera clara cómo aún el soberano, el Dios hecho carne, no huye de sus captores. ¿Qué es lo que hace entonces el Señor allí en Getsemaní? Él espera a sus captores. Allí vemos cómo el Cordero de Dios no se defiende. Es como esa imagen de un cordero que no se defiende ante sus cazadores, sino es aquel que se ofrece en obediencia perfecta al Padre. Hermanos, hoy en la sociedad moderna los arrestos se rigen por leyes y se deben regir por garantías, ¿verdad? Bueno, a los detenidos usualmente lo que hace es que se les informa los motivos por el cual son capturados. A los detenidos se les asegura el derecho de un juicio justo. ¿La ley qué va a buscar? La ley va a buscar preservar la dignidad aún de aquella persona que ha sido detenida. Sin importar que sea culpable, se le va a preservar su dignidad. Pero, hermanos, en esta noche que nos empieza a abrir el Evangelio de Juan, en esa noche en que nuestro Señor Jesucristo fue arrestado en Getsemaní, no hubo ninguna garantía. No la hubo. El Señor Jesucristo fue capturado, fue arrestado ilegalmente. El Señor Jesucristo fue arrestado de una manera injusta. Allí esa captura fue ejecutada, fíjese, en un ambiente oscuro. Era de noche. Fue fuera de la ciudad. No había pruebas. No había una causa legítima para arrestarle. Allí vemos cómo convergen en un solo lugar, cómo converge el odio del mundo desatado en un momento en el cual la soberanía de Dios había determinado que eso ocurriera tal cual como ocurrió. Hermanos, la oscuridad allí en el Getsemaní actuó con plena libertad, con libertad. Pero aún así, esa libertad estaba bajo la soberanía de Dios. Estaba bajo el permiso de Dios. Nada se escapó del plan de Dios. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, Él dijo, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas ya estaba decretada esa noche. Así es que, hermanos, era la hora señalada desde la eternidad, cuando el Hijo iba a obedecer hasta la muerte. Y allí vemos cómo la furia de la humanidad serviría al propósito divino. El hombre, el mundo como tal, descargó su odio sobre el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Dios? Dios estaba ejecutando su voluntad. Y en esa aparente derrota es que empieza a rodar el triunfo de la redención. El Cristo sería crucificado pagando por nuestros pecados. Por tanto, hermanos, cuando nosotros abrimos un pasaje como este, pues debemos hacerlo con gran reverencia. ¿Por qué? Porque aquí no estamos contemplando el poder romano. Tampoco estamos contemplando la astucia de Judas. Tampoco, hermanos, nos estamos rindiendo a la autoridad de los fariseos. No, aquí lo que estamos contemplando es la majestad de nuestro Señor Jesucristo, quien es presentado como el siervo soberano.
que se entregó voluntariamente. Por eso es que Juan, con sobria precisión, él nos conduce desde el aposento alto, ¿hasta dónde? Hasta el huerto, ¿sí? Eso es lo que hace Juan en este evangelio. Buenos días. Las últimas palabras, si usted lo recuerda, las últimas palabras que el Señor dijo en el aposento alto fue una oración, ¿cierto? Él oró. Pero fíjese que ahora la oración ha menguado, la oración ha cesado. Y ahora lo que hace Juan el evangelista es invitarnos a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo en el silencio de esa noche. Y por eso es que quiero, hermanos, que veamos cómo es que aquí, al final del capítulo 17 y ahora al capítulo 18, encontramos un cambio en el escenario. ¿Cuál es ese cambio? Bueno, se da lugar de dejar atrás el aposento alto para llegar al huerto, ¿sí? Ahora, ¿esto qué revela? Esto revela, como les digo, el cumplimiento de lo que Dios iba a hacer. Miren, entiendan una cosa. Aquí se marca en esta transición del capítulo 17 al capítulo 18 que Dios es un Dios que cumple lo que dice. Dios ha hablado en el capítulo 17 y ahora en el capítulo 18 en adelante vamos a ver el cumplimiento fiel a todo lo que Dios ha hablado. Lo primero que tengo por decir en esta mañana de estos 3 versículos es, como les decía, una transición. Y la transición es de la gloria dicha, es decir, de lo que Cristo ha hablado, ahora cambia a la gloria cumplida. Dicho en palabras populares, del dicho al hecho. Versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, lo que tenemos atrás, la oración y todo lo que dijo en el aposento alto. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Hermanos, con este versículo lo que hace Juan es conducirnos de una manera suave del aposento alto al huerto del Getsemaní. Y aquí se marca una bendita transición que es decisiva en el Evangelio. Si usted se da cuenta, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, nosotros hemos estado escuchando al Señor Jesucristo hablar con ternura y con autoridad, trayendo consuelo a sus discípulos. Y ese capítulo 13 comienza precisamente con unas características muy particulares. El Señor reúne a los suyos en el aposento alto, lava los pies de sus discípulos y comienza una instrucción acerca de la venida del Espíritu Santo. Con lo cual, ¿qué trae? Consolación, con promesas eternas. Y finalmente lo que hace el Señor es levantar una oración al Padre, una oración jamás registrada, una oración sublime, una oración donde pudimos ver el corazón amante de nuestro Salvador yendo a la presencia del Padre. Esa es la oración sumo sacerdotal. Pero ahora, hermanos, lo que nos presenta Juan es que esas palabras cesan. Son silenciadas, el discurso es acallado y el relato se vuelve ahora en acción, en acción. Por eso, hermanos, aquí lo que tenemos es una oración terminada y el comienzo del cumplimiento. Juan introduce esta transición con una frase sumamente cargada de teología. Él dice, habiendo dicho Jesús estas cosas.
Hermanos, no es una forma simple de terminar, sino por el contrario, aquí lo que nos está presentando Juan es una señal de que todo lo dicho está a punto de cumplirse. Por eso yo bien les digo, lo que a quien tenemos por Dios es un Dios que lo que Él ha hablado lo cumple. Todo lo que Cristo había expresado en esos capítulos previos, cuando Él habló de la gloria del Padre, de la gloria del Hijo, cuando habló de la venida del Espíritu Santo, cuando habló de la unidad de sus redimidos, cuando habló de la preservación de los suyos, ahora todo eso Él lo va a poner en marcha. El mismo que oró, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Ahora, ese mismo que dijo esas palabras sale a cumplirlo en esa justa hora. Hermanos, la gloria que el Señor habló, la gloria de la cual Él estuvo diciéndole a sus discípulos, ahora será manifestada, será demostrada. Lo que en su momento fue un ruego, una oración, ahora será ejecutado. Lo que fue anticipado en palabras, ahora será sellado con su propia sangre. Hermanos, no se trata solo de un cambio en la narración, no, sino se trata de un cambio realmente profundo en el propósito de Dios. Juan nos va a llevar entonces es de ese Cristo que intercede al Cristo que obedece. Por eso es que ahora nos encontramos con un silencio, un lugar silencioso, un lugar de un huerto a mitad de la noche que se va a convertir como en el eco de todas las palabras que el Señor dijo. Desde el mismo momento en que el Señor dice, vámonos de aquí, ¿sí? Salgamos de este lugar. Empieza un silencio reflexivo en el corazón de cada uno de los apóstoles. Yo creo que fue una procesión realmente silenciosa, todos siguiendo al Señor, meditando en las palabras que Él dijo, y aquí ahora el Señor, Dios hecho carne, va a responder no con una voz audible, sino con sus propios pasos, avanzando hacia su pasión. Entonces el primer cambio que yo les decía es del aposento alto al huerto. Bien dice el texto, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Solamente esta porción me tomó mucho tiempo, hermanos, poderme hacer la imagen geográfica de cómo es la región de Jerusalén, más exactamente el monte del templo, ¿sí? Para saber ubicar el torrente de Cedrón, por dónde salió el Señor Jesucristo, cómo ocurrió todas estas cosas. Y hermanos, sí, aquí hay un cambio geográfico, pero más que eso, hay un cambio espiritual. Fíjese, ellos están reunidos en un aposento, ¿cierto? En donde hay una reunión de gran intimidad, donde hay enseñanza en ese aposento. Ahora nuestro Cristo se traslada a otro lugar, a un terreno donde ya no está esa intimidad, esa comodidad, esa seguridad, sino que ya entra a un terreno que es hostil. Un terreno donde habrá traición, un terreno donde habrá sufrimiento, donde la oscuridad se encontrará con la obediencia perfecta del Redentor. Pero para llegar a ese lugar tiene que cruzar algo que aquí llama Juan el torrente de Cedrón. ¿Qué es el torrente de Cedrón? ¿Qué es un torrente? Un torrente es por donde corre un pequeño hilo de agua cuando está en verano, pero cuando viene el invierno, eso se carga de agua y es un torrente de agua. Y eso es formado precisamente geográficamente hablando por un valle, ¿sí? Un valle es una parte cóncava de la tierra. Fíjese que el monte del templo es exactamente un monte, pero empieza una ladera al costado oriental del monte formando un valle.
formando un valle. Y eso es lo que se conoce como el Valle de Cedrón, que aquí lo llama Juan el torrente de Cedrón. Es un detalle, hermanos, que Juan menciona con una precisión deliberada. No es sencillamente hablar por hablar, no. Se trata de un torrente que separa la ciudad de Jerusalén y al otro lado que tenemos. Si es un valle, pues empieza una elevación y esa elevación se conoce como el Monte de los Olivos. El Monte del Templo, el Valle de Cedrón y el Monte de los Olivos. Entonces, ese Valle de Cedrón o ese torrente de Cedrón, por allí fluyen aguas que servían como desagües también para el templo. Muy seguramente, dicen los historiadores, que era allí donde los sacerdotes vertían la sangre de los sacrificios. Váyase haciendo la imagen de lo que está ocurriendo esa noche, ¿sí? Es la noche de la Pascua. Es la noche donde se sacrificaban muchos animales, donde la sangre de muchos de esos animales seguramente iba a dar a ese torrente. Era una noche no oscura, era una noche de luna llena. ¿Por qué? Porque la celebración de la Pascua ocurría en el mes entre marzo y abril, ¿sí? En donde hay luna llena, no era una noche oscura. Y allí es donde vemos en esa situación geográfica cruzar a nuestro Cristo por ese valle. Un valle probablemente en donde al pasar quizás por ese hilo de agua o por la cantidad de agua que estuviera pasando allí, pudiera seguramente verse reflejada la luz de la luna sobre esas aguas teñidas con sangre de los corderos pascuales. Pero ¿qué vemos allí? Vemos es al Cordero de Dios, quien está cruzando el valle donde fluye la sangre de esos sacrificios que solamente eran un símbolo, que quedarían abolidos por el perfecto sacrificio del Cordero de Dios. Ahora, ese Cedrón, ese torrente de Cedrón, también guarda una memoria histórica. Por allá en tiempos antiguos, en tiempos de los reyes, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, solamente tome la cita. Segundo de Samuel 15, 23. Allá se nos narra una historia que nos habla que el rey David, sí, el rey David, él también cruzó ese mismo torrente y lo cruzó con lamento, lo cruzó llorando. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de su hijo Absalón, que buscaba para matarlo y traicionarlo. Bueno, traicionarlo y matarlo. Yo creo, hermanos, que eso que ocurrió allá con David ahora hace eco a lo largo de la historia y que ahora resuena en el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora es el hijo de David que también cruza el Cedrón, pero con una diferencia gloriosa. ¿Cuál? Mientras que David cruzó el torrente de Cedrón llorando, huyendo del traidor, nuestro Cristo cruza ese mismo torrente con firmeza. Con firmeza. Y avanzando hacia el traidor. David escapaba para preservar su trono, mientras que Cristo se entregaba para establecer un reino eterno. Nada en ese movimiento fue una casualidad, hermanos. El texto es claro, el texto subraya que nuestro Señor Jesús salió. ¿Esto qué significa? Que nuestro Cristo fue quien tomó la iniciativa, fue Él el que marcó el rumbo. No es, hermanos, no es arrastrado por las circunstancias ni sorprendido por los enemigos. No, el Señor Jesucristo va hacia sus enemigos, va con plena conciencia y con total soberanía. Ese es el cumplimiento exacto del plan eterno del Padre, cuando dijo allá el apóstol Pablo a los romanos, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo.
Ahora vemos al Hijo marchar, no como una víctima de los hombres, no, sino como el siervo obediente del decreto divino. Dicho esto, hermanos, hablando del Cedrón, ahora vemos otro lugar, un huerto. Se nos habla aquí en el versículo 1. Juan no menciona el nombre del huerto, sencillamente dice que es un huerto. Pero desde los evangelios sinópticos se nos dice que ese huerto es el Getsemaní. El Getsemaní. Y es una palabra importante. ¿Por qué? Porque la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Y tiene mucha lógica que este huerto que se llama prensa de aceite esté allí a la subida del monte de los olivos. Porque del olivo es de donde vienen, ¿cómo se llaman? Las aceitunas, y de las aceitunas, cuando son prensadas, se saca su aceite. Ese nombre, prensa de aceite, también yo creo que trae mucho que decirnos. ¿Por qué? Porque claro, una aceituna, para sacar su valor, que es su aceite, debe ser triturada, ¿cierto? Para sacar su aceite puro. Y es así, hermanos, como el Getsemaní se convierte en ese escenario donde nuestro Cristo será presionado, donde será quebrantado, donde será exprimido bajo el peso de la ira divina. Desde el Getsemaní, el Señor lo presionará a su Hijo para producir el aceite santo de nuestra redención. Yo creo que es un contraste muy profundo, hermanos, que el huerto del Getsemaní se erige allí para mostrar el quebranto de nuestro Salvador. Es el lugar preciso donde el Señor Jesucristo va a empezar a padecer agónicamente. Pero hay otra particularidad con este huerto, porque yo creo que Juan, al no dar el nombre preciso de este huerto, él quiso asentarse precisamente en eso, en que es un huerto. Y yo creo, hermanos, que aquí también hay un profundo contraste con otro huerto, el huerto del Edén. Yo creo que el huerto del Edén es un antitipo, o no, más bien el Getsemaní es un antitipo del Edén. ¿Por qué? Porque el primer huerto, el Edén, había un primer Adán. Y en ese primer huerto, el primer Adán desobedeció. Y con su desobediencia trajo la muerte al mundo. En este huerto, en el Getsemaní, el segundo Adán obedecerá hasta la muerte. Y en lugar de traer muerte, va a traer vida a los suyos. Por eso, hermanos, yo creo que el Edén, como bien lo cita la Escritura, fue el lugar de la caída. Yo creo que el Getsemaní es el preludio de la redención de esa raza caída. El uno fue un jardín cerrado al hombre por causa del pecado. El otro es un huerto abierto donde el Redentor inicia la restauración. Y es así, hermanos, que bajo la luz de esa luna, en noche de Pascua, en medio del silencio de la noche y del sueño de los discípulos, aunque aquí Juan salta esa escena, cuando el Señor lleva a sus discípulos allá al huerto y les dice que oren, y los encuentra 3 veces durmiendo. En ese escenario, el Hijo de Dios entra en el huerto. No busca refugio, sino busca cumplimiento. No trata de esconderse, no trata de protegerse. Él viene a entregarse. El mismo que habló de la gloria, de su gloria, de la gloria del Padre en el capítulo 17, ahora Él va a comenzar a glorificar al Padre por medio de su obediencia hasta la cruz, hermanos. Y esto nos tiene a nosotros que decir mucho. ¿Por qué? Porque Cristo no fue forzado a sufrir.
sino que Él entró voluntariamente a la hora señalada por el Padre. Su paso por el del aposento al huerto nos muestra una cosa en particular: su obediencia activa. No son solo palabras, hermanos. No son solo palabras, son acciones en medio aún de tiempos difíciles, en tiempos de angustia. Y es así, hermanos, que la verdadera fe no se ha de medir por lo que profesamos en tiempos difíciles. Eso es fácil, sumamente sencillo. La verdadera fe se mide es cuando tenemos la disposición de obedecer a Dios, aun cuando las circunstancias sean las más duras. Cuando aún la voluntad de Dios en medio de nuestra vida diaria sea difícil. La obediencia va a mostrar una fe verdadera. Por eso, hermanos, yo creo que como creyentes que seguimos a Cristo, debemos no solo acompañarlo al aposento alto. Es fácil, ¿cierto? Es fácil aceptar la invitación de: ven, comparte conmigo esta mesa, comparte conmigo el pan, comparte conmigo esta carne del animal que vamos a participar. Es fácil participar. Ven, de la enseñanza. Ven, oramos. Es fácil. Pero así como seguimos a Cristo al aposento alto, debemos acompañarle también al Getsemaní. Al Getsemaní. Aprendiendo ¿qué, hermanos? Aprendiendo que la gloria pasa y nos lleva, pasa por la cruz para poder realmente experimentar la gloria venidera. Hermanos, la madurez se va a ver en la obediencia, en una obediencia rendida a la voluntad propia del Padre. Hermanos, en esa noche solemne, mientras afuera venían hombres con antorchas, con lámparas, y que se acercaba el traidor, allí, aunque con esas luces en sus manos, en ese Getsemaní comenzaba a brillar la gloria de nuestro Redentor, que sería entregado por nosotros. Y esto nos da paso precisamente de haber visto esta escena del versículo 1 a ver la calamidad del versículo 2. ¿Por qué digo calamidad? Porque aquí se nos presenta al traidor, y al traidor que conoce el lugar. Dice el versículo 2: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Hermanos, estas son palabras que van a lo más profundo, a esa llaga abierta, a esa herida que no ha sanado, a esa herida fresca, y es echarle sal o vinagre. Porque aquí lo que hace Juan es que él no va a avanzar en el relato de esa noche sin antes mostrarnos un detalle que es, claro, profundamente humano, y es el dolor de cómo uno que es y que ha sido cercano lo traiciona. Juan en este verso 2 nos presenta al traidor que conocía el lugar donde estaba el Salvador. Hermanos, no era un desconocido el que se presenta acá. No es un desconocido que apareció de repente. Hermanos, se trataba de alguien que había caminado junto al Señor, que había escuchado de sus enseñanzas, que había comido del mismo pan, que había compartido los mismos momentos de comunión. Judas era un discípulo. Judas sabía bien dónde estaría Jesús. ¿Por qué? Porque él le había seguido por algo más de 3 años. Judas sabía dónde el Señor estaba, cuáles eran sus entradas y sus salidas. Judas conocía muy bien dónde el Señor estaría aquella noche.
Porque era común, hermanos, que terminada una gran jornada de trabajo, el Señor se retirara a orar. ¿A dónde? Al monte de los olivos. Impresionante, hermanos. ¿Por qué el monte de los olivos? Porque desde allí hay una imagen del templo de Jerusalén. Judas conocía los hábitos del maestro. Judas conocía los sitios donde el Señor iba a orar. Judas conocía especialmente ese huerto del Getsemaní, un lugar donde muchas veces el Cristo se había reunido con los suyos. Y por eso Juan, él antes de seguir con todo este relato del arresto, presenta esta escena con gran sobriedad. Una carga muy pesada, una carga de contraste muy fuerte nos presenta aquí. Es como si el evangelista quisiera que sus lectores sintieran una ironía trágica, porque esto es irónico, hermanos. Aquel que estuvo tan cerca de la luz ahora se convierte en un instrumento de la oscuridad. Esto es irónico. El mismo conocimiento que Judas había adquirido en los días de comunión, ahora Judas usa ese conocimiento para entregar a su Señor. ¿Puede creerlo? No fue un desliz, hermanos, no fue una falta menor, fue una traición consciente, nacida en el corazón de quien había conocido de cerca la bondad del Salvador. Aquí podemos decir, hermanos, que este momento es como el movimiento final de una partida de ajedrez. El juego del ajedrez es un juego de conocer muy bien todo lo que está en el tablero, para hacer la movida perfecta, para dejar en jaque mate al oponente. Y pareciera ser que el movimiento que hace Judas es un movimiento quirúrgico. Hace su movimiento final, mueve su ficha para poner en jaque al maestro. Judas mueve sus piezas con precisión, pero su jugada no revela sabiduría, sino revela corrupción. Pone en jaque a aquel que lo había amado, No porque fuera más fuerte, Judas no era fuerte, sino porque su corazón ya estaba rendido al enemigo del alma. Esta es una imagen, hermanos, donde Juan nos está mostrando algo más profundo que una traición personal. Juan nos está mostrando el drama de lo que se conoce como apostasía. Apostasía. Es el abismo al que llega el corazón humano cuando endurece su voluntad contra Dios, aun cuando lo ha conocido. Apostatan. Conocen a Dios y huyen de Dios y se van en contra de Dios. Apostasía. Aquí vemos, hermanos, dos aspectos que resaltan en este versículo. El primero, el lugar de intimidad ha sido mancillado. Hermanos, Getsemaní había sido un espacio santo. Getsemaní había sido un sitio de comunión, un sitio de enseñanza, donde los discípulos escuchaban al maestro y oraban junto a él. Pero ahora ese mismo sitio era convertido en el escenario de la traición. Sería mancillado. Por eso es escandaloso lo que tenemos acá. Es escandaloso pensar que en un lugar de oración se transforme ahora en un lugar de rebelión. Es como si un hogar de paz que se convirtiera ahora en un campo de batalla. O como lo dice el escritor a los Hebreos, pero de una manera inversa, es como si el lecho, símbolo de pureza, símbolo de comunión, fuera profanado.
Lo que había de ser santo ahora es usado para el mal. En segundo lugar, el discípulo se vuelve enemigo. Judas no fue alguien ajeno al ministerio de Cristo, no. Él estuvo bajo su palabra, él estuvo bajo el poder divino, él recibió de su enseñanza, él participó de la comunión de los santos, pero su corazón nunca fue transformado. Lo que debía ser una vida rendida al Señor, ¿cómo terminó? ¿En qué terminó? Terminó siendo una traición. El salmista lo había profetizado cuando dijo: el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Y aquí es donde se cumple esa profecía. Judas no perdió el camino por ignorancia. Es que yo no sabía. No, Judas perdió el camino por incredulidad. Su caída no fue por desconocer la verdad, su caída fue por resistirse a la verdad. Por eso, hermanos, esta escena debe llevarnos a reflexionar. Hermanos, no basta, óigase bien, no basta con conocer al Señor de una manera externa, no. No basta con haber estado cerca a su obra. Judas nos recuerda que la cercanía física o la cercanía religiosa no garantiza conversión. Nosotros podemos estar muy cerca del lugar santo y, sin embargo, al mismo tiempo, estar lejos del Dios que es santo. Nosotros podemos conocer los caminos del Maestro, pero si no amamos su persona, vamos a terminar caminando en la dirección opuesta del Maestro, dándole la espalda. Hermanos, la historia de Judas nos debe enseñar que el conocimiento sin amor es peligroso y la cercanía sin fe es un asunto mortal. Estar cerca de Cristo no significa pertenecer a Cristo. La fe verdadera no solo observa al Señor, la fe verdadera ¿sabe qué es lo que hace? Sigue al Señor, lo sigue, le obedece. Sin embargo, hermanos, también hay esperanza. Aún la traición de Judas, como les digo, nunca tomó por sorpresa al Salvador, de decir, nos encontró. No, esto nos da evidencia de que el Señor Jesucristo nunca estuvo huyendo. Él estuvo esperando a Judas. Él sabía dónde iba a llegar. Todo estaba bajo el consejo soberano del Padre. Cristo no fue víctima de la traición. Cristo, Él vino a vencer a través de esa traición. Por eso, hermanos, cuando nosotros lleguemos a experimentar algún tipo de decepción o de heridas causadas por quienes alguna vez caminaron con nosotros, hermanos, lo que debemos reconocer es que el plan de Dios no se detiene. No se detiene ante la infidelidad de los hombres. El plan de Dios sigue obrando y aún en medio de la traición, el propósito de Dios avanza, sigue avanzando. Esto nos lleva al versículo 3, hermanos, donde encontramos otro contraste. Un contraste, pudiéramos decir, entre dos siervos. Un siervo que se entrega y un siervo que traiciona. Por eso Juan no suelta a Judas y lo menciona nuevamente en el versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Hermanos, si el versículo 2 nos mostró al traidor como aquel que usa los privilegios de la comunión para traicionar a Cristo, pues hermanos, este versículo 3 nos lo presenta a Judas
usando los recursos del mundo para hacer daño. Usa los recursos santos para traicionar y ahora usa los recursos del mundo para hacer daño. Judas no solo ha roto sus vínculos con el Maestro, sino que ahora se ha convertido en el guía de los enemigos de Cristo. Quien una vez caminó junto al Señor, ahora camina frente a una turba y los guía para arrestar al Maestro. Yo creo, hermanos, que se trata de una imagen que sigue siendo irónica y sigue siendo trágica. Ahora el apóstata se convierte en guía, pero ¿en guía de qué? De ciegos. El discípulo se vuelve en enemigo, se vuelve en aquel que va a extraviar a muchos y termina sirviendo a los intereses del mundo que el mismo Dios odia. Por eso no es en vano que el Señor en los capítulos previos nos haya estado hablando acerca del odio del mundo, porque así es, uno de los suyos se volvió a ese mundo que los odia. Por eso Juan ahora detalla con sumo cuidado a los grupos que acompañan a Judas. Dice acá que habían soldados, que habían alguaciles. ¿Quién eran esos soldados? Bueno, aquí Judas dice que esos soldados era lo leo acá, tomando una compañía de soldados. En ese tiempo, una compañía estaba compuesta aproximadamente por 600 soldados, romanos, pero no creo que esa cantidad estuviera allí. Yo creo que era probablemente lo que se conoce como una cohorte romana, que es un grupo más menguado, pero aún así sigue siendo numeroso, 200 hombres. Pero aún así sigo creyendo que eran menos, porque era algo muy oculto, muy escondido. Lo que sí es cierto es que se trataba de una guardia romana que estaban allí, una guardia romana que estaba allí en la Torre Antonia, con el propósito de guardar el orden público y más aún cuando se venían esas festividades judías como lo era la Pascua. Bien, a estos estaba dirigiendo Judas, pero también nos dice que habían alguaciles. Esos alguaciles era algo así, piense como esos policías del templo. Es decir, eran enviados o estaban bajo sujeción del Sanedrín, de los sacerdotes y de los fariseos. Es decir, lo que tenemos aquí es la representación del poder civil como la representación del poder religioso, que son reunidos en aquella noche para capturar al Hijo de Dios. Aquellos tenían que administrar justicia, tanto los romanos como los judíos, administrar justicia, y se confabularon para quebrantar la justicia. Aquellos que conocían la ley la iban a violar sin ningún tipo de temor. Lo hacen de noche, como les digo, lo hacen fuera de la ciudad, lo hacen en un lugar apartado, y todo esto refleja, es una escena que tiene un tono de clandestinidad, un tono de engaño. Por eso es que, hermanos, desde los primeros capítulos del mismo Evangelio de Juan, ya se nos había mostrado que estos principales sacerdotes, ¿sí?, tenían un conocimiento acerca de Jesús. No era pleno el conocimiento, pero cuando menos desde el comienzo del Evangelio de Juan ya nos hace saber que los principales de Israel sabían que Jesús venía de Dios. Y testimonio de ellos son las palabras de ese fariseo Nicodemo cuando él dijo en Juan 3:2, sabemos, mire, no es solamente él, habían otros con él de los fariseos que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por eso, hermanos, todo esto que ha sido formado en esa noche para confabularse, para
apresar a Cristo de una manera clandestina, porque sabían que iba a ser un problema público allí dentro del pueblo. Por eso, hermanos, ese conocimiento que tenía en ese momento Nicodemo y los demás, es un conocimiento que no produce fe, ¿sí? No produce fe. ¿Y en qué resultó entonces ese conocimiento? Fue en resistencia. Conocían que Jesús venía de Dios, pero no resultó en obedecer a Jesús, sino en aborrecer a Jesús. Ahora, hermanos, bajo esa cobertura, ese ambiente de oscuridad, es que se unen para consumar lo que habían planeado desde hacía mucho tiempo, y era la muerte del Señor Jesucristo, la muerte del justo. Es posible que en ese celo perverso hasta hayan dejado de lado lo que estaban celebrando esa noche. ¿Recuerdan? Era la fiesta de la Pascua. Se estaba celebrando la cena pascual. Y es muy posible, no lo dice el texto, pero ellos en su afán de capturar a Cristo, de querer destruir al Cordero de Dios, dejaron a un lado su celebración más sagrada. Juan también menciona un detalle muy significativo y dice que fueron con linternas, fueron con antorchas, fueron con armas. Y este es un retrato sumamente vivo de un corazón consumido por el pecado. Y les recuerdo, se trataba de una noche de luna llena. Por tanto, la claridad de la luz de la luna era suficiente para dejar en evidencia todo en aquella noche. Pero vienen con lámparas, vienen con antorchas. Es como si estuvieran buscando o trayendo elementos para buscar a alguien que se quiere esconder. Y esto también es irónico, hermanos. ¿Por qué? Porque vienen a buscar a aquel que es la luz del mundo con antorchas. Es una escena, hermanos, que revela la verdadera ceguera espiritual. Mientras ellos creen traer luz en sus manos, están avanzando cada vez más y más a sus miserias, a sus tinieblas. Mientras creen ejercer autoridad, se convierten en esclavos de su propio pecado. Hermanos, los soldados, por otro lado, dice acá que llevaban armas. No solamente llevan luz, sino que llevan armas. ¿Cuál era el arma de los soldados romanos? Bueno, naturalmente era la espada, ¿verdad? Llevaban espadas. ¿Y los alguaciles iban armados? Sí. Los alguaciles del templo también utilizaban armas, no espadas. Utilizaban unos bastones, o mejor aún, unos garrotes, ¿sí? Vienen armados como si fueran a enfrentar a un hombre peligroso, como si fueran a enfrentar a un sedicioso, a un rebelde, a un enemigo del orden público. Pero aquel a quien buscan es al príncipe de paz. Su única arma, ¿cuál es el arma de Cristo? La verdad, su palabra, su único poder, ¿cuál? Es el amor que vino a revelar del Padre. Yo creo que aquí hay otro contraste muy grande entre la violencia de los hombres y la mansedumbre del Hijo de Dios. Por eso es que es una escena sumamente impactante. El siervo de Dios se entrega voluntariamente, mientras que el siervo infiel, Judas, se va a aliar con el mundo. Uno confía en la soberanía del Padre y el otro confía en las fuerzas de los hombres. Uno se entrega para salvar y el otro actúa para destruir. Hermanos, esta es la diferencia entre la obediencia que nace de un corazón puro y la traición que brota de un corazón entenebrecido. Judas había cambiado su caminar con Cristo para ahora caminar con el mundo. Y cuando el corazón
no has sido transformado, entienda esto, por más de que los tengamos en la iglesia, por más de que una persona llegue a confesar a Cristo, por más de que cite la escritura, por más de que viva una vida de religión, si su corazón no ha sido transformado, tarde o temprano esa persona se va a aliar con el mundo y va a aborrecer al Señor. Va a aborrecer al Señor. Por eso una de las peticiones del Padre fue cuidar a sus discípulos en este mundo. ¿Por qué es que nosotros perseveramos? No es por nuestras fuerzas, hermanos. No es por nuestra sabiduría. Es Dios actuando en medio nuestro, guardándonos. Hermanos, esta escena nos debe recordar que no hay un terreno que sea neutral entre Cristo y el mundo. No lo hay. O caminamos con Cristo en obediencia o terminamos caminando con el mundo bajo sus intereses. Y esto es el odio de Cristo y de los suyos. Judas nos muestra, hermanos, lo que ocurre cuando un corazón se enfría y se debilita. El discípulo se convierte en enemigo y el seguidor se convierte en traidor. Pero Cristo, el verdadero siervo, sigue firme en su propósito. Mientras el mundo levanta sus armas, nuestro Cristo se entrega voluntariamente por amor a los suyos. Así es que esto nos enseña, hermanos, que el poder de Dios no se manifiesta en la fuerza de los hombres, sino que se manifiesta es en la obediencia del Hijo de Dios. Nuestra dependencia está en Cristo. Por eso, cuando el mundo se levanta con antorchas, se levanta con espadas en contra del Evangelio, ¿qué debe hacer el creyente? ¿Con espadas? ¿Con garrotes? El creyente debe recordar que su fuerza no está en responder con las mismas armas. No respondemos de la misma manera, sino que respondemos es permaneciendo fieles al Señor Jesucristo en obediencia. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Que en el huerto del Getsemaní, bajo la sombra de la traición, parece que todo se derrumba. ¿Sí? ¿No les suena familiar a esos días difíciles en donde usted dice, esto parece que cada vez va de mal en peor? Pero sin embargo, hermanos, esta escena de traición es la preparación para la manifestación de la gloria del Padre por medio del Hijo. Nuestro Cristo no huyó, tampoco debiéramos huir nosotros. Él deliberadamente entró al lugar donde iba a ser entregado. Insisto, no es una víctima. Él es el soberano que vino a cumplir lo pactado en la eternidad. Cada paso que el Señor estaba dando por ese huerto, cada paso que dio por ese torrente de Cedrón, era un paso hacia la cruz. Y cada paso hacia la cruz es una revelación del amor eterno de Dios por los suyos. Así, hermanos, el huerto, antes un lugar de comunión, se convierte en el umbral de la redención. Lo que comenzó, no lo dice aquí Juan, pero sí los sinópticos, lo que comenzó con un beso de traición, culmina con un grito de victoria. ¿Cuál fue ese grito de victoria? Consumado es. Hermanos, la gloria de Cristo resplandece precisamente en la obediencia, aún en medio de la oscuridad. Somos proclives, hermanos, a huir de las dificultades. Somos proclives, amados hermanos, a ver el panorama negro, oscuro. Pero lo que nos debe enseñar esta porción es que aún en medio de esa oscuridad debemos obedecer, obedecer, obedecer. Para la iglesia de hoy, hermanos, esta escena nos debe enseñar que la traición, por más dolorosa que pudiera ser,
no detiene el propósito divino, no lo detiene. Debemos sobrellevar estas angustias con fe, pero también debiéramos examinarnos a nosotros mismos con temor. Yo creo, hermanos, que es grave cuando somos traicionados y quizás nuestra fe se debilita. Pero yo creo que es más grave cuando la iglesia del Señor es la que traiciona la lealtad de nuestro bendito Salvador. Pero aún así, cuando fallamos en ser leales al Señor, aún así en medio de esas sombras, hermanos, la majestad de Cristo permanece. Él sigue siendo fiel. Hermanos, por eso es que este huerto nos debe recordar que la senda de la cruz sigue siendo el camino hacia la gloria. No sabemos qué nos espera sobre la faz de este mundo. Cada vez las cosas se complican más, se hacen más difíciles. Predicar a Cristo ya no es tan sencillo. Cada vez hay más dureza en el corazón de los hombres. Pero aún así, ¿qué debemos hacer? Ser obedientes a la palabra. Ser obedientes. Y saber que la gloria nos espera, porque fue prometida por el Señor Jesucristo. Y Él lo cumplirá. Vamos a orar entonces, hermanos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, amado Señor, por el testimonio que nos dejas en este evangelio, que aún en esos momentos más tortuosos de dolor, en donde cualquiera se derrumbaría de saber que uno de los suyos dio la espalda y lo entrega. Oh Padre, que aprendamos a reconocer que nuestra confianza no debe estar en los hombres, sino en ti, amado Señor. Eres tú, Padre bendito, por medio de la obra poderosa de tu Hijo Jesucristo, quien nos permite, amado Señor, mantenernos en pie. Que tu palabra nunca nos falte, amado Señor. Que la fe sea enriquecida cada vez más. Que nuestra confianza en ti, amado Señor, esté fuerte siempre. Y que podamos ver, amado Dios, por medio de las Escrituras, que tú eres fiel. Y que a pesar de las circunstancias, tú seguirás siendo fiel. Y que nos llevarás de la mano hasta el hogar celestial, donde tú moras y nuestro Salvador. Así es que descansamos en ello, Padre, rogándote siempre que nos acompañes, alentando nuestras almas, para que en este mundo caído, oh Padre, seamos guardados de caer en apostasía, amado Señor, de hacer de lo santo un instrumento de maldad, de hacer de la verdad, oh Padre, una burla, de hacer de todo lo que tú nos has dado elementos con los cuales los ponemos a disposición del mundo para menguar la verdad. Perdónanos, Padre, si hemos prestado nuestros cuerpos, hemos dado nuestros pasos hacia un camino apóstata. Tráenos nuevamente a la luz de Cristo, no a la luz de los hombres, sino a la de Cristo, para poder seguir caminando fielmente por ese camino que Él trazó y que nos lleva a las moradas celestiales. Te lo pedimos, Padre, orando en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a celebrar la cena. Quiero que vayamos a la segunda carta, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios.
Allí el apóstol Pablo, él es claro al decir que de la misma manera que él recibió de Cristo esta instrucción, ahora la trae hacia la iglesia y hace una salvedad, unas amonestaciones contra el pecado del sacrilegio, hermanos. Él dice en el capítulo 11, verso 27 en adelante: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con él, con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La cena del Señor es una ordenanza que nuestro Cristo dejó para su iglesia con el propósito de alimentar nuestra fe, de ser alimentados espiritualmente. No hay una virtud en sí misma en el fruto de la vid y en el pan. Gracias a la Escritura entendemos que son símbolos. Podemos hablar del cuerpo y la sangre del Señor, pero con la conciencia de saber que son símbolos que nos ayudan a meditar y a reconocer que el sacrificio de Cristo fue real, que Él descendió de las alturas, se hizo hombre. El Padre le dio un cuerpo, quien verdaderamente sufrió el flagelo que debió caer sobre nosotros, el juicio de Dios. Fue castigado hasta lo sumo. Y su sangre fue derramada como el pago de nuestra salvación. Por eso Pablo habla de este discernimiento. Venir hoy sin discernir lo que es el sacrificio de Cristo, pues realmente nos lleva a tomar el pan y el fruto de la vid de una manera indigna. Todos somos indignos porque somos pecadores, pero la indignidad de la cual nos habla aquí Pablo es esa indignidad de no saber discernir lo que Cristo hizo por nosotros. Nos perdonó, nos dio la fe, nos dio el arrepentimiento para poder gozar de la salvación. Y realmente sería indigno venir hoy con pecados sin confesar, venir hoy a celebrar la cena todavía abrazando pecados a los cuales no queremos abandonar. Entonces, por eso Pablo hace aquí un llamado importante, y es que nos examinemos. Pruébese cada uno a sí mismo, como lo dice el verso 28 y el verso 31. Examinásemos, dice él, a nosotros mismos. Esto significa que debemos hacer un examen de conciencia, hermanos. Que aunque todos los que han creído en Cristo Jesús son llamados a la mesa, no debemos venir de una manera sin prepararnos. Debemos examinarnos, debemos hacer un examen de conciencia, procurando que el Señor traiga a la luz aquellas cosas en que hemos fallado, en que hemos pecado.
ser obedientes de participar de la ordenanza del bautismo, ser obedientes de la ley, de sus mandamientos, de congregarnos fielmente primer día de la semana, de haber guardado nuestros corazones en santidad, amados hermanos, durante la semana. Somos pecadores, sí, pero que hayamos echado mano al trono de gracia que ha sido puesto a favor nuestro. Pero si nada de eso lo hemos considerado, yo creo, hermanos, que lo mejor es abstenerse de participar de la cena hasta no rendir nuestras cuentas delante del Señor. Pero vamos a orar, hermanos, previamente, para que el Señor traiga convicción si es que hasta el momento no hemos sido convencidos de nuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros quizás al día de hoy lo que hemos hecho es justificar y justificar, por más de que la palabra nos dice esto está mal, esto es pecado, y nosotros sencillamente lo que hacemos es justificarnos, decir pero, hermanos, no debemos justificar el pecado. Debemos extraerlo delante del Señor y decir, Señor, sí, esto estuvo mal, perdónanos. Imprudencia quizás, egoísmo, vanagloria, palabras soeces, haber prestado nuestros cuerpos para el pecado, malos pensamientos, dejar de hacer lo bueno, sabiendo qué es bueno. Hermanos, son pecados que no podemos pasar por alto. Debemos estar examinando nuestras vidas todos los días. Por eso les imploro que oremos para que el Señor traiga convicción a nuestras almas.